Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprenda en Casa 3, Ciencias Química. Su presencia nos entusiasma y alegra. Soy la profesora Nadia Raquel Sánchez Muñoz. Y yo, el profesor Juan David González de Paz. Recuerden que debemos mantener el cuidado de nuestra salud siguiendo las siguientes recomendaciones. Lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón o alcohol en gel con una concentración mínima del 70%. En caso de salir de casa, utilizar mascarilla cubriendo boca y nariz y careta, además de mantener una sana distancia. En esta ocasión, queremos compartir con ustedes la siguiente frase célebre de Rui Pérez Tamayo, investigador y divulgación de ciencia mexicano. La verdad es que yo he definido la ciencia como una actividad humana creativa. Se requiere del mismo tipo de inspiración, de imaginación y de aventura del pensamiento que las otras profesiones creativas, como son las artísticas. El propósito de esta sesión es explicar y valorar la importancia del trabajo de Lewis al proponer que en el enlace químico los átomos adquieren una estructura estable. Para comprender las propiedades y el comportamiento de la materia, los químicos emplean modelos. En esta sesión explicaremos las propuestas y aportaciones de Lewis que permitieron comprender mejor la forma en la que se unen los átomos para formar moléculas. Para esta sesión necesitarán su bitácora científica o cuaderno de ciencias química, libro de texto de ciencias 3, lápiz, colores y bolígrafo. Las palabras claves o conceptos claves de esta sesión es modelo atómico cúbico, electrones de valencia, regla del octeto, diagrama de Lewis, gases nobles, estabilidad de átomos. Maestra, ¿alguna vez se preguntó cómo es que los químicos propusieron las fórmulas de los compuestos químicos? ¡Claro! Ya en sesiones anteriores hablamos del modelo atómico, las regularidades de la tabla periódica, electrones de valencia, enlaces y formación de compuestos. Pues bien, en esta sesión retomaremos estos compuestos. Los químicos se han interesado siempre en estudiar la forma en que se unen los átomos, ya que esto nos permite comprender a la materia. Pero, ¿cómo representamos a la materia para poder comprender estas uniones? ¿Por qué el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno? ¿No es posible que la molécula del agua se formara con 3 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno? Ante este tipo de interrogantes, los científicos utilizaron su conocimiento y creatividad. Propusieron diferentes modelos para explicar la estructura de un átomo y cómo se realizaban las uniones entre ellos para formar nuevas sustancias. Qué fascinante haber presenciado todo eso. Haber estado en 1897, cuando Thomson demostró la existencia del electrón y varios físicos y químicos no tardaron en considerar que esta partícula ofreciera alguna forma nueva de entender las uniones entre los átomos. O en 1904, cuando Thomson desarrolló una teoría atómica en la que los electrones podían circular en capas externas del átomo. En ese mismo año, Abegg formuló una regla más explícita, la regla del 8, que correspondía con las regularidades periódicas. O durante y después de la Primera Guerra Mundial, cuando Cosell y Lewis desarrollaron de manera independiente teorías electrónicas del enlace químico por compartición de electrones, un concepto que amplió con éxito Irving Lemur. O cuando junto a Gilbert Lewis, Langmuir desarrolló la llamada teoría Langmuir-Lewis sobre las interacciones químicas y las valencias. En esta nueva teoría, en el segundo y tercer periodo de la tabla periódica se sitúan 8 elementos en cada uno. El de mayor número atómico de cada periodo tiene un octeto de electrones estables y que no intervienen en enlaces, los gases nobles. Los elementos anteriores a estos gases nobles del periodo 2 y 3 presentan en su última capa menos de 8 electrones, los electrones de valencia. Langmuir distinguía que existe una transferencia de electrones, enlace iónico. Además, hay una compartición de electrones en el que 2 electrones, uno de cada átomo que formaba un enlace, se compartían más o menos igualitariamente, a lo que se denominó enlace covalente. Pero no olvide mencionar que Langmuir trabajaba junto a una talentosísima científica llamada Catherine Blodgett,
cuando publicó sus aportaciones sobre el enlace covalente. Y al mismo tiempo, tanto Niels Bohr y sus colaboradores desarrollaron la teoría de la estructura electrónica de los átomos, usando las regularidades de la tabla periódica. Las investigaciones, descubrimientos y estudios realizados por Lewis representaron un gran avance en la ciencia, especialmente en el área de la química, físico-química e ingeniería térmica. Fueron tan trascendentales que aún en la actualidad se siguen enseñando el modelo cúbico por su simplicidad, ya que puede explicar de forma sencilla el enlace químico y cómo un par de electrones mantienen unidos a dos átomos. El fundamento del modelo son los pares electrónicos. La estabilidad de los compuestos se explica porque completan 8 electrones en su capa más externa. Su trabajo lo coloca entre los científicos más importantes de nuestros tiempos. ¿Quieren saber cuáles fueron las aportaciones de Lewis? ¿Qué estudios realizó? Las investigaciones de Gilbert Lewis fueron muy amplias, pero se hizo famoso por la teoría de los enlaces químicos y la definición del ácido base, que formuló en 1923, de la cual les hablaremos en sesiones posteriores. Maestra, hagamos una lista de las destacadas aportaciones de Lewis que estudiaremos en esta sesión. ¡Claro! 1. El modelo del atómico. 2. La regla del octeto. 3. Los electrones periféricos. 4. El diagrama de Lewis. 5. Teorías del enlace covalente. Maestra Nadia, ¿qué le parece si revisamos el modelo atómico de Lewis? Que fue uno de los primeros modelos atómicos que intentó explicar los electrones de valencia. El modelo cúbico atómico de Lewis, aunque diferente, es un predecesor del modelo atómico actual. Es importante aclarar que en esa época Thomson apenas había propuesto el electrón como una partícula que constituía los átomos y que en un lapso de tiempo muy corto también se estaba proponiendo el modelo de Bohr, que acomodaba los electrones en capas. El modelo de Rutherford para el núcleo era muy reciente. De acuerdo con el modelo cúbico de Lewis, los electrones externos se hallan ubicados en los vértices de un cubo que representa un átomo. En cada átomo hay una parte esencial que permanece inalterada en los cambios químicos llamada kernel y está formada por el núcleo positivo y los electrones internos. Los electrones de las capas externas son los que intervienen en las reacciones químicas y formación de enlaces. Por lo tanto, en el modelo cúbico de Lewis son los que se representan en los vértices del cubo. Estos son conocidos como electrones de valencia. Construimos algunas representaciones del modelo cúbico atómico para que ustedes puedan observar lo que Lewis quiso demostrar con ellos. Analicemos juntos cada uno. Litio. El átomo de este elemento tiene un electrón de valencia. Entonces, en el modelo cúbico solo veremos representado a ese electrón. Berilio. El átomo de este elemento tiene 2 electrones de valencia. Por lo tanto, debemos colocar esferas de plastilina en los vértices del cubo. Boro. El átomo de este elemento tiene 3 electrones de valencia. ¿Cuántos electrones debemos colocar en el modelo cúbico que lo representa? Correcto. Se deben colocar 3 esferas en los vértices para representarlos. Carbono. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Si contamos, vamos a saber que son 4. Nitrógeno. Los átomos de este elemento tienen 5. El oxígeno cuenta con 6 electrones de valencia, es decir, que solo le faltan 2 para completar su capa de valencia. El flúor es el elemento que tiene 7 electrones de valencia y le falta 1 para ser estable, como el gas noble llamado neón. Los átomos de los gases nobles son estables debido a que su capa más externa está completa. Cabe señalar que el helio tiene su capa completa, porque al encontrarse en el primer periodo, tiene el número máximo de electrones, que son 2. Sin embargo, no cumple la regla del octeto, debido a que esta menciona que deben completarse 8 electrones en la capa de valencia. La representación de los gases nobles, como el neón, argón, kriptón, xenón y radón, mediante el modelo cúbico de Lewis, quedaría de esa manera. Si se dan cuenta,
todos los vértices están ocupados y si sumamos cada electrón nos va a dar un total de 8, que es el máximo de electrones que puede haber en la capa de valencia de los átomos, como se ilustra en el modelo que estamos revisando. Gilbert Lewis estableció, por medio de sus modelos cúbicos, que los átomos tienden a formar enlaces compartiendo un par de electrones hasta completar su capa de valencia uniéndose con átomos iguales o diferentes, es decir, con otros elementos químicos. En los enlaces covalentes se comparten pares de electrones de valencia. Veamos el siguiente ejemplo. HCl. El ácido clorhídrico se compone de un átomo de hidrógeno y uno de cloro. Recuerden que es el hidrógeno estable solo con 2 electrones de valencia, por encontrarse en el primer periodo. El átomo de hidrógeno posee un electrón de valencia, mientras que el cloro tiene 7. El hidrógeno y cloro comparten un par de electrones, como pueden observar en este modelo cúbico de Lewis que formamos con anticipación. Con este modelo, Lewis también propuso la formación de un enlace doble, formado por medio de la compartición de 2 pares de electrones. Lo representó de la siguiente forma. Como pueden observar, con este modelo, en este enlace covalente se comparten 2 pares de electrones de valencia, es decir, una cara de los cubos y ambos completan sus 8 electrones. Aunque útil para la comprensión de la formación de ciertos enlaces, el modelo cúbico tiene una limitante. No es útil para representar un triple enlace como el monóxido de carbono. Posteriormente, se desarrolló el diagrama de Lewis, también llamado diagrama punto, útil para representar la formación de enlaces sencillos, dobles y triples. Con lo que ya revisamos, ¿qué son los electrones de valencia? Así es, son los electrones que se encuentran en la capa más externa del átomo, siendo los responsables de la interacción entre átomos para la formación de enlaces. Los electrones en las capas o niveles externos son aquellos que participan en el enlace químico para la formación de moléculas de elementos o compuestos, así como los compuestos iónicos. Maestra Nadia, Lewis contribuyó en el desarrollo de la regla del octeto, aunque él no la propuso, pero con ello se puede comprender la formación de compuestos. ¿Qué establece esa regla? Maestro David, Gilbert Lewis estableció en 1916 la teoría del enlace químico en la que se establece la tendencia de los átomos para completar su último nivel de energía, la capa de valencia, con una cantidad de 8 electrones, al compartir un par de electrones que forman un enlace covalente. Lewis y Langmuir enunciaron la regla del octeto al observar la manera en que se combinan entre sí los elementos. Así, advirtieron que todos tienen la configuración electrónica del gas noble más cercano de la tabla periódica. Por propiedades propias de algunos elementos, y como toda regla, tiene excepciones. Quedan excluidos el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, el carbono, el aluminio, berilio, boro, flúor, el fósforo y el azufre, que se organizan de una manera diferente para conseguir la estabilidad en sus compuestos. Sin embargo, la regla del octeto es útil para predecir el comportamiento de muchas otras sustancias, ya que al estar unidos los átomos adquieren una situación más estable al tener 8 electrones en su capa externa. Lewis, en 1916, presentó a la comunidad científica un modelo sencillo que representa los electrones de valencia, tanto los que participan en la formación de enlace como los que no, en una molécula. Aunque es una representación sencilla, pues no refleja la geometría de las moléculas, nos permite saber cuántos electrones de valencia interactúan formando enlaces simples, dobles o triples. Nos referimos al diagrama de Lewis, útil para representar átomos y moléculas donde el símbolo del elemento se rodea con puntos que representan los electrones en la capa de valencia. ¿Notan algo en común entre los elementos de los grupos de la tabla periódica? ¿Cuántos electrones de valencia tienen los elementos del grupo 14 y los del grupo 17? Claro, como ya hemos visto, la posición de los elementos en la tabla periódica nos ayuda a conocer sus propiedades. Aquí
Aquí podemos ver en el grupo en el que se encuentra el elemento. Refleja, entre otras cosas, el número de electrones en la capa de valencia. Si el grupo 14 tiene 4 electrones de valencia y el grupo 17 7 electrones de valencia, ¿podrían dibujar la estructura de Lewis del carbono y del flúor? Muy bien, el carbono con 4 puntos y el flúor con 7 puntos, como se muestra en pantalla. ¿Qué les parece si dibujan ahora la estructura de Lewis con el metano? La fórmula química es CH4, es decir, tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Así es, el carbono tiene 4 electrones de valencia por estar en el grupo 14 de la tabla periódica, y el hidrógeno, ¿ya lo encontraron? Está en el grupo 1. Cierto, tiene un electrón de valencia. Ahora dibujen 4 átomos de hidrógeno con su electrón respectivo a cada uno de ellos. Acomódenlos cerca del carbono para formar pares de electrones. Estamos seguros que les quedó así. Como pudimos observar en el video, en general los átomos tienden a completar su capa más externa para que las moléculas sean estables. Como observamos, los elementos se encuentran en un determinado lugar dentro de la tabla periódica, indicando los electrones de valencia de su última capa o nivel de energía. Pero, ¿sabían también que estos indican la cantidad de enlaces que pueden llegar a formar? El hidrógeno, por ejemplo, solo puede formar un enlace sencillo porque se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica. Se ubica como una molécula diatómica, es decir, que se unen 2 átomos de hidrógeno por medio de un par de electrones. Su unión se representa de la siguiente manera utilizando la estructura de Lewis. También se puede representar con una raya la compartición de un par de electrones. En el caso del carbono, se encuentra en el grupo 14, por lo tanto, tiene 4 electrones de valencia e indica que puede formar 4 enlaces. Por ejemplo, cuando dibujaron el metano, pudieron observar que cada átomo de hidrógeno logra hacer un enlace sencillo, mientras que el átomo de carbono es capaz de formar 4 enlaces sencillos compartiendo sus 4 electrones de valencia. ¿Notan alguna similitud en las siguientes fórmulas químicas? H2O, H2S. Los átomos de estos compuestos se unen por medio de 2 enlaces sencillos. El oxígeno y el azufre forman 2 enlaces sencillos compartiendo 2 de sus electrones para completar 8 en su capa de valencia. Para representar una molécula con la estructura o diagrama de Lewis, debemos seguir ciertas reglas, las cuales son: 1. Contar los electrones de valencia de todos los átomos de la molécula. Debemos elegir el átomo central buscando el que sea menos electronegativo. La excepción a esta regla es el hidrógeno, ya que solo puede tener 2 electrones rodeándolo. Contar el número de electrones alrededor de cada átomo. Estos deben cumplir la regla del octeto. Quiere decir que deben de tener 8 electrones de valencia rodeándolos. Esta regla no aplica para el hidrógeno, litio y berilio, los que deben estar rodeados por 2 electrones según la regla del octeto. No siempre se pueden cumplir estas reglas con enlaces simples. En estos casos que se van agregando enlaces dobles o triples a la molécula. La estructura o diagrama de Lewis es una representación que muestra los enlaces entre los átomos de una molécula, así como los pares de electrones solitarios, es decir, aquellos que no forman parte del enlace. Recuérdenlo. Esta representación se usa para saber la cantidad de electrones de valencia de un elemento que interactúan con otros formando enlaces, ya sean simples, dobles o triples. Ahora llevaremos a cabo una actividad para aplicar el contenido. Haremos un ejemplo juntos para disipar dudas. Usar símbolos y electrones hechos con hojas de color. El dióxido de carbono, CO2, se utiliza como agente extintor, ya que elimina el oxígeno encontrado en ese espacio e impide se genere una combustión. En la industria alimentaria se utilizan bebidas carbonatadas para darles efervescencia. Muy bien, maestra. Iniciamos con nuestra actividad. Por favor, coloque el símbolo del carbono con sus 4 electrones de valencia. Con gusto, maestro. Recordemos que el carbono tiene 4 electrones de valencia porque se ubica
en el grupo 14 de la tabla periódica. Muy bien, llevamos 2 y otros 2, formamos los 4 electrones. ¿Me apoya, maestra, con Claro los que oxígeno? Sí. Muy bien, vamos a colocar los átomos de oxígeno. Recuerdan que este átomo, este elemento, se encuentra en el grupo 16. Por lo tanto, ¿cuántos electrones de valencia vamos a colocar, maestra? 6. Muy bien, maestra. Perfecto. Ya llevamos 4 y los otros 2 los vamos a alinear con los del carbono. Excelente. Nos falta un átomo de oxígeno. Aquí está, aquí está. Perfecto, maestra. Igual, vamos a ubicar sus electrones de valencia. Si se dan cuenta, hay un color específico para el carbono y uno para el oxígeno. El carbono con color negro y el oxígeno con color rojo. 2, 4 y 6. Perfecto, maestra. Ya quedó nuestra representación del dióxido de carbono por medio de la estructura de Lewis. ¡Excelente! Ahora, ¿qué tenemos que hacer, maestra? Contar los electrones de valencia. ¡Excelente! Hagámoslo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, 8 del oxígeno. Del carbono tenemos 1, 2, 3, 4, pero comparte sus electrones 5, 6, 7, 8. Excelente. El otro oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí se cumple con la regla de Lewis. Para saber si el diagrama de Lewis está correcto, contamos los electrones. Recuerden que se tienen que cumplir con la regla del octeto. Estas moléculas son estables porque las capas de valencia de los átomos que las forman están completas con sus 8 electrones. Ahora los invitamos a comprobar lo aprendido en el siguiente reto químico. Representen en su cuaderno el diagrama de Lewis de las siguientes moléculas utilizando una tabla como la que se ejemplifica. En ella tienen que escribir molécula, uso común, los símbolos y el diagrama de Lewis. Las moléculas son amoníaco, acetona y agua. Si tienen alguna duda, pueden consultar a su maestro. Compañeros maestros, los invitamos a consultar la siguiente página electrónica donde encontrarán actividades interactivas que puedan trabajar con sus estudiantes para que aprender juntos de manera de juego. Aunque fue nominado 42 veces, Lewis nunca ganó el Premio Nobel de Química. Durante esta sesión aprendimos sobre los trabajos de Lewis y nos encontramos que lo planteado por él tiene alcances, pero también tiene limitaciones y por ello las mencionaremos para concluir con este tema. Entre las aportaciones encontramos el modelo de Lewis representa los electrones de valencia del átomo. La regla del octeto identifica la cantidad de electrones necesarios para que un átomo complete su capa de valencia de 8 electrones. El modelo de par electrónico permite identificar cómo se forma el enlace covalente. Las limitaciones son: el modelo de Lewis no proporciona información sobre el tipo de enlace entre átomos. Los electrones no se encuentran en los vértices de un cubo y los electrones no están inmóviles. La regla del octeto no aporta información acerca del tipo de enlace que se forman entre los átomos para completar su capa de valencia. El par electrónico no explica la formación de los enlaces iónicos. Les recomendamos que visiten la siguiente liga, donde encontrarán información de la doctora Catherine Blodgett, quien trabajó al lado de Langmuir y estudió su doctorado en el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, universidad en la que Rutherford realizaba sus investigaciones. El tiempo de esta sesión se acabó, pero antes queremos recordarles que el lavado de manos frecuentes, mantener limpia el área donde nos encontramos, el uso de mascarillas y la sana distancia son fundamentales para evitar contagios y la propagación de SARS-CoV-2. La maestra Nadia y yo, David, nos despedimos con la siguiente frase: si me cuido yo, te cuido. Hasta pronto. Hasta pronto.